¿Se acuerdan cuando el lunes de la semana pasada un hecho de tan relevancia como el ataque de Estados Unidos a Irán no movió los mercados? Bueno, algo similar sucedió este lunes. Es un hecho local, me refiero a la victoria de Janet Jara en las primarias oficialistas. Lo traigo a colación porque tampoco movió ni al IPSA ni tampoco al dólar. Es la noticia con la que comenzamos la agenda económica PM de esta semana. 1.400.000 votos. En el estado actual de la política es una muy buena participación. Una lectura distinta a la que tuvo el mercado este lunes, y es que luego del triunfo de la candidata del Partido Comunista en las primarias del domingo, todo se mantuvo prácticamente igual. El dólar incluso anotó una leve baja a 935 pesos y la bolsa de Santiago apenas subió 0,43%, cambios mínimos. No es que el mercado celebre que haya ganado la candidata Jara, sino que más bien el mercado es indiferente ante una realidad, y esa realidad poco probable de ocurrir es que Jara logre ganar la presidencia, porque la verdad que todo indica que el 1.370.000 votantes está muy por debajo de todos los pronósticos, con lo cual lo que demuestra es una falta de interés. Precisamente el bajo nivel de participación es lo que para los expertos explica la reacción tibia de los mercados. Esto a pesar de que la candidata ha esbozado propuestas que incluyen una mayor intervención del Estado en la economía. Por ejemplo, su postura de terminar con las AFP. ¿Las eliminaría o abogaría por aquello? Mucho va a depender de la correlación de fuerzas que tengamos. Al acuerdo SQM y Codelco, ¿no será quizás un planteamiento adelantado ponerlo en duda, por ejemplo? A mí es lo que me gustaría. Yo sé que muchas veces en la política uno tiene una idea y no necesariamente la puede implementar completamente. Pero sí, también tengo claro que me parece que es lo más conveniente para Chile. Aún así, la participación de menos del 10% del padrón electoral en la votación del domingo es algo que reforzó una idea que el mercado ha internalizado el último tiempo: la mayor probabilidad de que el próximo gobierno sea de derecha. Lo único que podría haber afectado realmente al mercado, que ha internalizado en esta subida de más de 20% en el año un cambio de signo político, hubiese sido llegar a los 2 millones de votantes, por ejemplo. Eso hubiese sido una sorpresa y eso puede haber sido una amenaza en una futura elección en noviembre. Es que el mercado ya descontaba una posible victoria de Jara, por lo que no hubo sorpresas en ese sentido, pero sí en los niveles de participación. De hecho, algunos expertos consideran que por la baja convocatoria, un resultado diferente tampoco hubiese movido la aguja. Hubiese sido algo más o menos similar. Tenemos que pensar que votó menos de 1,5 millones de personas. Entonces, independiente de quién ganara en estas elecciones, el mercado no iba a reaccionar a algo tan pequeño. Janet Jara ha dado señales de que, aunque debe conversar con las demás fuerzas de la centroizquierda, sus posturas económicas centrales se mantienen. Por ejemplo, llevar el salario mínimo a un nivel de 750.000 pesos. Queremos también que se mejore la vida de las trabajadoras y trabajadores con salarios dignos, con salario vital. Con todo, los especialistas esperan que el mercado se mantenga estable por el momento y hacia adelante. Independiente de que ninguna de sus medidas vaya en pro del crecimiento, que es lo que necesitamos hoy en día, el mercado aún no le da ninguna probabilidad de que ella vaya a ganar. Otra cosa es que si durante el segundo semestre las encuestas empiezan a mostrarla como competitiva frente a alguna de las cartas de la derecha, probablemente el mercado sí va a reaccionar y de manera fuerte. El mercado estará atento entonces a cómo pueda seguir evolucionando el panorama hacia adelante. Por el momento, siguen viendo como poco probable un triunfo de la izquierda en la elección de noviembre. Como vimos en la nota de Pilar Gutiérrez, Janet Jara confirmó que mantiene su idea de llegar a un salario mínimo de 750.000 pesos y también de, si logra tener la suficiente fuerza parlamentaria, terminar con las AFP. Fue parte de lo que la ahora candidata presidencial oficialista nos dijo acá en Agenda Económica cuando vino a presentar sus principales ideas en el área. Veamos un resumen de esa conversación. Yo creo que para nadie es secreto que yo he sido una promotora de que las AFP salgan del sistema de pensiones y sigo pensando exactamente lo mismo, pero eso va a requerir un Congreso que sea mayoritario para poder hacer un cambio de esa naturaleza. Mi primera prioridad va a ser la implementación de la reforma, porque hay que recordar
que si bien en enero viene el primer aumento para 1.400.000 personas, luego esto sigue con aumento de la cotización del empleador, con el cambio a fondos generacionales y además con la licitación de actuales afiliados. Pero sin duda, si tengo una mayoría parlamentaria, voy a impulsar que las AFP salgan del sistema de pensiones. Yo quiero ser bien clara porque yo apoyé el primer retiro de fondos y lo hice no por un tema de populismo ni porque no supiera que esto iba a impactar no solo en las cuentas macroeconómicas, sino que también en el monto de las pensiones. Lo hice porque estábamos en una situación crítica, con una pandemia tremenda, con gente que quedó sin ingreso y con un gobierno que fue el gobierno de la derecha, que se demoró mucho en llegar con ayudas. Pero me parece que esa situación excepcional no es la que está ocurriendo hoy día. ¿Se arrepiente de haberlo apoyado, entendiendo el argumento que me menciona? No, en ese momento no me arrepiento. Si usted me pregunta si después ha apoyado otro retiro, no lo he hecho y no lo voy a apoyar tampoco. Son situaciones excepcionalísimas que requieren respuesta excepcionalísima. ¿Cuál sería el alza del salario mínimo que usted tiene contemplado? Bueno, nosotros hemos presupuestado que el salario vital hoy día bordea los 750.000 pesos. La situación es la siguiente, es que en Chile se paga un salario mínimo legal, que no tiene que ver con el costo de la vida, sino que tiene que ver con cuánto se autoriza la empresa para pagar. Pero si uno piensa que una persona trabaja jornada completa para mantener su familia, la idea es que ese sueldo le alcance al menos para los gastos básicos. Para entenderlo bien, una propuesta suya entonces que se llegue, me imagino, al final de su periodo a 750.000 pesos al como salario vital. Es que es el concepto más que el monto, pero hoy día se estima en 750.000 pesos. Se está planteando bajarle al 3% de las grandes empresas el impuesto corporativo, pero subirle a las personas naturales el impuesto global complementario y hacer con eso una compensación. Entonces son personas que ganan 4,5 millones de pesos brutos, 5 millones de pesos brutos, y a ellos se les está planteando subir. Podría evaluarlo si es que hubiera desintegración completa de rentas, pero en nuestro país todavía hay régimen integrado en un caso y semi-integrado en el otro. Yo creo que más que bajar impuestos, aquí lo que hay que hacer es esperar que todos los cambios que se han hecho se asienten, y si se crea un impuesto nuevo en mi gobierno, como un impuesto al patrimonio, va a ser para un fin concreto que va a ser reformar la salud pública y mejorarla. Ya, me queda claro entonces que no va a bajar el impuesto a la empresa, se mantiene en 27%. Es que no le veo razón por qué a las empresas que más ganan y que son solo el 3% del país les vamos a generar un beneficio a costa de las personas naturales. ¿Y a las pymes las va a mantener en 12,5? Sí, claro, sí. Eso va a ser ya no transitorio, va a ser constante. Por ahora se está legislando por 3 años. Eso alcanza casi un periodo completo de gobierno, que en Chile es bastante corto. Lo que pasa es que después lo evaluaremos, pero a mí me parece razonable que las pymes tengan regímenes alternativos de impuestos. O sea, más bajas las tasas y régimen más simplificado contable. Por ejemplo, tener una tasa que pueda ser más baja cuando la empresa invierte en investigación y desarrollo. Chile necesita pegarse un salto en eso. Lo dicen todos los informes desde hace varias décadas. Primero queremos incrementar el esfuerzo que se hace en torno a tener un PIB tendencial que sea mayor del 1,8 al 2030. Lo segundo, mantener por bajo el 42% siempre la deuda pública me parece algo razonable. Ese sería el techo que usted no pasaría, 42%. Sí. Y por otro lado, yo diría que una cosa relevante que se conversa poco, pero que es volver a poblar los fondos de reserva que tiene Chile, que es algo importante porque el ahorro sirve mucho para el futuro y nosotros queremos más derechos sociales, pero esos derechos sociales tienen que estar debidamente financiados. Entonces, por lo que usted menciona, el incremento del gasto, si es que hay, ¿se va a derivar de un mayor crecimiento económico? En parte un mayor crecimiento económico, pero en particular queremos instalar una reforma en nuestro gobierno que es a la salud pública. Y esa se va a derivar de un cambio tributario específico, que es el impuesto corporativo. Perdón, que es el impuesto a los patrimonios. ¿Va a volver entonces el impuesto, como se llamó, a los súper ricos, a ganancias de capital? Bueno, que algunos le llaman así, yo la verdad sé que es un impuesto al patrimonio. ¿Y cuál sería una medida que nos Sí, nosotros necesitamos ahí recaudar cerca de un punto del PIB para efectos de poder tener esa reforma a la salud. ¿Cómo? Sí, hay cerca de 1.200 personas que cumplen con los requisitos paramétricos de pagar ese impuesto al patrimonio. Dejamos de hablar de las primarias, pero ahora pasamos a un tema del cual Janet Jara era la ministra del ramo. Me refiero al trabajo, porque según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas, por cuarto informe consecutivo subió el desempleo y en ese periodo pasó de 8% a 8,9%. ¿Por qué? Lo vemos en el informe de Javier Contreras.
La tasa de desocupación en Chile alcanzó el 8,9% el trimestre marzo-mayo de 2025. Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas, se trata de la cifra más alta del año y representa un aumento de 0,6 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del año anterior. Detrás de este número hay un factor clave. Más personas salieron a buscar trabajo, pero no todas lograron encontrarlo. Es decir, la fuerza laboral creció más rápido que los empleos disponibles, lo que presionó al alza las cifras de desempleo. En este trimestre móvil marzo-abril-mayo 2025, la población ocupada tuvo un aumento de 0,2%. Este aumento estuvo incidido principalmente por los sectores económicos de alojamiento y servicio de comida, minería, comunicaciones y actividades financieras y de seguros. De quienes hoy están sin trabajo, la mayoría corresponde a personas que sí tenían empleo, pero que lo perdieron recientemente, es decir, personas cesantes. Esto refleja un mercado laboral dinámico, pero aún con dificultades para absorber a quienes se quedan fuera. La verdad es que esto es una señal de que hay un interés de reinsertarse al mundo laboral, pero también refleja que no estamos generando los suficientes empleos formales para absorber esta gran demanda. Si no hay medidas concretas para facilitar la contratación, esto puede provocar un desajuste y además seguir en aumento. Otro dato que revela el informe es la diferencia por género. Mientras el desempleo en los hombres se ubicó en un 8,1%, en las mujeres llegó al 10,1%, lo que vuelve a dejar en evidencia la brecha de inserción laboral femenina. Los próximos datos de desempleo hay que mirarlos con pinza porque efectivamente, si muchas personas llevan varios meses o años buscando empleo y salen del mercado laboral, la tasa de desempleo puede disminuir en el futuro, pero hay que mirar con cuidado el dato y ver, no es verdad, el dato de personas inactivas en el mercado laboral. Aunque el país sigue creando empleos, el desafío sigue siendo generar oportunidades suficientes y de calidad para acompañar el crecimiento sostenido de personas que buscan un lugar en el mercado laboral. No son buenas las perspectivas a futuro para el empleo. Así lo vemos en los comentarios de mercado que recogimos luego de conocer el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas. ¿Qué opinan en Clapes UC? La creación de empleo se desaceleró fuertemente. En 12 meses apenas se generaron 14.000 puestos de trabajo. Muy malo para un año entero. Más o menos 1.100 puestos de trabajo. Poco mensual. La cifra más baja para un trimestre desde el inicio de la serie en 2010, sin contar a la pandemia. Los datos vuelven a mostrar un mercado laboral que se deteriora. ¿Qué opinan también en Scotiabank? También lo revisamos a continuación en Agenda Económica. El mercado laboral empeora nuevamente, se destruye empleo formal por segundo trimestre consecutivo. En mayo, el empleo formal se redujo en 23.000 personas, mientras que el informal aumentó en 10.000, siendo el primer incremento desde el trimestre terminado en enero. De hecho, estábamos acostumbrados ya a una tendencia en que se creara puesto formal y bajara el informal, pero aquí vemos que se da lo contrario. Ojalá que no sea el inicio de un fenómeno de este tipo. Estaremos muy atentos acá en Agenda Económica. Hacemos la pausa y al regreso les cuento que ha generado decepción los remates de Corona, la tienda que lamentablemente va a cerrar y está haciendo subastas de sus productos. Y también les cuento cuál es la expectativa del mercado para el IMASEC de mayo, que publica mañana el Banco Central. Al regreso acá en Agenda Económica. El 10 de julio, lamentablemente, Corona va a cerrar sus puertas y hasta ese día se están subastando y rematando los productos. Sin embargo, Natalia Muñoz nos muestra que los clientes no han quedado muy contentos con los precios. Caos en la entrada de la multitienda Corona, filas de cuadras de personas que llegaron muy temprano esperando encontrar ofertas, tras el anuncio de remate por cierre definitivo por quiebra de la empresa. Hay gente desde las 6 de la mañana, desde ahí hubo gente que se supone que iban a entrar a las 9:30, de ahí a las 10, a las 10:30. Los niños todos estamos desde las 5 de la mañana. Obvio que toda la gente quiere entrar porque se supone que las prendas están baratas. Es que había una alta expectación. El viernes pasado anunciaron el cierre e hicieron un gran remate. Había variedad de ropa para mujer, para hombre, para niño y todo a 5 lucas. Ahora la oferta era distinta, 3x2 en todas las prendas, lo que no convenció a muchos. ¿Cómo le fue? ¿No encontró nada? Perdí mi tiempo en realidad. No valió la pena haber esperado tanto porque por lo menos hubiera habido un catálogo
donde uno podría haber mirado si realmente voy a ir a comprar o no. Estábamos buscando ropa para hacer negocio, como uno trabaja en la feria, entonces no se puede. Así no se puede, con eso no conviene. No, con esos precios no se puede. Y aquí compré una ropa interior y esos bolsitos. Ya. ¿Sí? Pero igual está... Eso es lo más barato. Son cerca de 1.800 empleados que quedarán sin su puesto de trabajo en las 51 tiendas desde Arica hasta Punta Arenas. Además, existe incertidumbre de qué va a ocurrir con los consumidores que ya han ingresado denuncias al CERNAC. Principalmente por la incertidumbre que genera a los consumidores, los reembolsos, la publicidad que se está haciendo respecto del proceso de cierre o liquidación, el acceso denegado a ciertas tiendas y al mismo tiempo los problemas que se generan con las tarjetas de crédito Corona. Tampoco hay respuesta de cómo operará la tienda en los próximos días. Tras casi 70 años en nuestro país, Corona acumulaba una deuda de más de 67.000 millones de pesos. Sus acreedores ya habían aprobado el plan de reorganización el pasado 5 de junio, en el marco del segundo proceso judicial que inició en 2023. Pero los hermanos Chuper, dueños de la multitienda, debían reunir 22.000 millones de pesos antes de fin de mes, lo que no ocurrió, por lo que llegó a la quiebra. Este cierre refleja las dificultades de muchas empresas que no lograron adaptarse a un entorno más competitivo, marcado por mayores costos operativos y la acelerada transformación digital tras la pandemia. El retail que no modernizó su propuesta quedó rezagado frente a plataformas internacionales y consumidores que hoy priorizan la conveniencia y la compra online. Crisis financiera que comenzó tras el estallido social con saqueos masivos que afectaron al 50% de sus tiendas. Luego en la pandemia debieron cerrar completamente por no contar con un e-commerce. Lograron salir adelante por un momento tras un proceso de reorganización en 2020, pero no fue suficiente. Costos operacionales, especialmente los arriendos y falta de acceso al crédito, entre otras razones, los llevó a la quiebra. Sí, igual compro, pero ahora que cierre igual da nostalgia. Pues estaba propenso a pasar, pero me llegó de shock, no pensé que iba a cerrar tan luego. Conflictos entre los accionistas y una fallida venta a un inversionista asiático es parte de las otras razones, donde la incertidumbre de cómo operará los próximos días continúa hasta el cierre total de sus puertas el próximo 10 de julio. Mañana martes, cuando Agenda Económica AM esté terminando a las 8:30 temprano, el Banco Central publicará el IMASEC de mayo. Y en el mercado espera que marque un crecimiento anual de al menos 3%. ¿Por qué? De acuerdo a los datos de los sectores económicos que publicó el INE este martes, lo revisamos en la gráfica que hemos preparado. La producción industrial en su conjunto creció 4,6%, con la minería subiendo casi 10%, las manufacturas 2,9% y el comercio 3,5%. Sin embargo, la caída de casi 4% de la producción eléctrica, gas y agua es lo que no permite que el IMASEC sea mayor de lo que hubiera sido, por ejemplo, si esa producción fuera normal, más o menos de 1%, que es lo que se estila mes a mes. Bueno, ¿cuáles son las proyecciones para el IMASEC entonces? Lo pasamos a revisar en los comentarios de mercado. Aquí lo tenemos. El primer equipo económico que hace sus proyecciones es Santander. Y observan que los factores que habían impulsado al comercio y las manufacturas durante el primer trimestre se están disipando, lo que se mantendría en los próximos meses. Estas cifras y una baja base de comparación llevarían al IMASEC de mayo a crecer en torno a 3,1% anual. Mientras que en Copeuch son algo más optimistas. Ellos creen que el IMASEC de mayo va a crecer 3,3%. ¿Y por qué? Porque los datos sectoriales publicados por el INE anticipan un mayor dinamismo en comparación a abril. Sin embargo, esto estaría en parte incidido, y en esto coinciden con Santander, en una base de comparación menos exigente. El fuerte dinamismo de la minería, el impulso del turismo de la compra de trasandinos habrían continuado moderándose. Entonces, se estima que vamos a hacer un promedio 3,2%. Va a subir al IMASEC en mayo. Lo informaremos temprano mañana en Agenda Económica M a las 8:30. Y a continuación les mostramos el virtuosismo de la colaboración de empresas de Chile y de Japón. Schwager, un gran actor de servicios a la minería, inauguró una filial en Antofagasta con Denyo,
una empresa japonesa que va a proveer de generadores especialmente para la minería. Todo lo explica María Luisa Carrión, que estuvo en la inauguración de esta filial. La minería aporta 1 de cada 10 pesos recaudados por el Estado. Representa casi el 12% del PIB nacional. Y si sumamos lo que genera a otros sectores, el aporte se eleva por sobre el 20%. Y esta es una historia de larga data. En 1870 Chile se posicionó como el primer exportador de cobre en el mundo y de allí creo que todos conocemos más o menos el desarrollo de esta industria clave para el país. Por eso que la empresa japonesa Denyu aterrice en nuestro territorio adquiere tanta relevancia. Chile es un país que tiene una gran industria minera. Y es una industria que necesita soluciones energéticas. Nosotros hemos visto como ciertos clientes han tenido algunos problemas con la confiabilidad de estos equipos y nosotros creemos que para poder desarrollar la industria es importante que ocupen equipos como los Denyu. ¿De qué estamos hablando? Principalmente de generadores del más alto nivel, con una duración mucho mayor a la que tiene el mercado actual. Si hoy, por ejemplo, un equipo dura 7 u 8 años, estos lo harán más de 40. Además, es ecoamigable y promueve el ahorro energético. ¿Cómo llega esta industria a Chile? Schwager Minería emprendió viaje a Japón, epicentro global de la innovación industrial, y aceptó el desafío de traer soluciones que marcarán una diferencia. El mundo hoy día requiere desarrollo y producción de minerales críticos. Sin minerales críticos no hay transición energética, sin transición energética no hay detención del calentamiento global. En ese sentido, entonces, los que estamos en la industria minera tenemos que responder a esta oportunidad y a esta responsabilidad. Entonces, lo que hemos hecho con esta tecnología es traerla a Chile, traerla a la capital minera del país. Tecnología que le lleva al cliente a tener ahorro energético importante. Tienen un consumo bastante más bajo que en la competencia, por lo tanto, en el largo plazo, el utilizar este tipo de generadores le va a llevar un ahorro al cliente y eso para nosotros es importante transmitir y traspasar ese ahorro a ese cliente. En una industria exigente que siempre está pidiendo innovar y mejorar sus procesos. De allí nace entonces Schwager PowerTech, la nueva filial de la empresa que focalizará sus servicios en la venta y arriendo de estos equipos japoneses. En Chile ya hay 50, otros 96 llegarán en los meses siguientes. Sin embargo, se espera que en una década haya 3.000 de estos equipos al servicio de la industria en Chile. Tienen esta superficie gris que ves de aquí hasta abajo es una ecobase. Esta es una bandeja de contención que tiene la capacidad de contener todos los líquidos y fluidos que están circulando por el generador. Entonces está preparado para que no ocurra ningún desastre medioambiental. Todo está contenido, está diseñado de esa manera. De igual forma son generadores que, como lo ves acá, en su descripción son de bajas emisiones de gases. Son generadores realmente silenciosos, puedes tener una conversación normal al lado del generador mientras esté funcionando y además consumen mucho menos combustible. Además, la entrega de energía es constante, es decir, tiene un suministro mucho más estable. Antofagasta será el centro logístico de esta nueva filial de Schwager en alianza con Denyu y desde allí comenzará su desplazamiento por el país. Calama, Copiapó y Rancagua serán los próximos destinos, al igual que Arequipa en Perú en 2026. No obstante, poner el foco primero en esta zona del país no es azaroso. Viene a fortalecer el ecosistema productivo tecnológico de la región. Así es que es particularmente importante y valioso para el desarrollo de la región de Antofagasta, que lidera la producción de cobre en Chile y en el mundo, y es la región que con su producción alcanza el segundo lugar en la producción mundial de litio. Y sin ir más lejos, la industria minera aporta el 52% del PIB de la región de Antofagasta, zona en la que ya aterrizó de la mano de Schwager Denyu, empresa japonesa con más de 80 años de experiencia y con presencia en 150 países. Desde una de las ciudades más importantes para la minería en nuestro país y que hoy además es foco de la innovación y la tecnología, despedimos este informe con Cristian Álvarez en las imágenes, María Luisa Carrión, CNN Chile. Este martes en Agenda Económica entonces analizaremos el IMASEC de mayo y les adelanto que tenemos un muy buen entrevistado para que nos acompañen mañana.
Sigan con nosotros ahora en CNN Chile.